La mesera escuchó a los árabes y avisó al millonario. Lo que hizo después dejó a todos en shock. Esa noche, como muchas otras, Livia se recogió el cabello en un chongo apretado, se ajustó el delantal negro que combinaba con su camisa blanca perfectamente planchada y tomó una libreta limpia. Llegó 15 minutos antes de su turno, como siempre. Sabía que en ese restaurante de lujo no se permitía ni una distracción ni un error, mucho menos cuando se trataba de mesas con clientes importantes. El mirador tenía fama de ser discreto, elegante y extremadamente reservado con los asuntos que ahí se trataban. Muchas veces, empresarios, políticos y hasta artistas cerraban tratos, discutían proyectos o simplemente comían en silencio, sabiendo que los meseros no hacían preguntas ni se metían en conversaciones. Eso era justo lo que hacía especial a Livia, siempre presente, pero invisible, rápida, atenta, inteligente y sin hacer ruido. Esa noche, sin embargo, algo no iba a salir como de costumbre. Desde que cruzó la puerta del restaurante, notó algo raro en el ambiente. El salón principal ya estaba más lleno de lo habitual para esa hora. Había un grupo de hombres trajeados sentados en la mesa número 6, todos con acento extranjero, hablando en voz baja, pero con esa actitud que te dice que están discutiendo algo grande. Livia les dio un vistazo rápido, como lo hacía con todos. No era por curiosidad, era parte de su trabajo. Leer la mesa, saber qué tipo de atención necesitaban, anticiparse a sus pedidos. En una de las mesas del fondo, la número 10, reconoció a Santiago del Valle. No era la primera vez que lo veía ahí. Era un empresario conocido, uno de los más poderosos del país, dueño de varias empresas tecnológicas, hoteles y hasta una línea aérea. Siempre venía acompañado de su abogado, un tipo llamado Mauricio Cota, muy elegante, serio y medio arrogante. El jefe de sala se le acercó y le asignó 3 mesas para esa noche, entre ellas la número 6. Le dijo que tuviera especial cuidado con ellos, que no hiciera preguntas, que fueran atendidos con rapidez y sin errores. Según el registro de reservas, eran inversionistas árabes que habían pedido privacidad total y hablaban poco español. Livia asentó sin decir nada y fue por la botella de vino que habían pedido. Mientras servía las copas, escuchó algunas frases que la hicieron fruncir el ceño. Su dominio del árabe no era perfecto, pero lo entendía mejor de lo que cualquiera habría imaginado. Uno de los hombres dijo algo sobre cifras, cuentas falsas, documentos, cláusulas escondidas. Al principio pensó que tal vez malinterpretó las palabras, pero cuando otro mencionó el nombre de una empresa mexicana y una operación de transferencia, todo se le acomodó en la cabeza. Estaban hablando de un fraude. Estaban planeando cómo estafar a alguien. Y ese alguien, al parecer, era el mismísimo Santiago del Valle, sentado a solo unos metros de distancia, relajado, sin imaginar nada. Livia sintió un pequeño golpe en el pecho, esa sensación rara que llega cuando sabes que estás a punto de hacer algo que va a cambiarlo todo. Miró a su alrededor. Nadie parecía notar nada. Los demás meseros seguían su ritmo normal. El chef gritaba órdenes en la cocina. Los comensales hablaban, reían, brindaban. Pero ella estaba atrapada entre 2 mesas y una información que no podía ignorar. Sabía que no debía involucrarse, que su trabajo no era ese, pero también sabía que si no hacía nada, alguien iba a perder millones, y no por tonto, sino porque confiaba en las personas equivocadas. Fue entonces cuando se le ocurrió escribir una nota. Nada directo, nada que pudiera comprometerla si alguien más la leía. En una servilleta, con su letra más simple, escribió en inglés: «Revise el contrato antes de firmar. Hay detalles ocultos que no le han dicho». Era lo más neutral que pudo pensar. No mencionó nombres, ni hechos, ni culpables, pero sabía que, con suerte, eso bastaría para despertar la atención de Santiago. Caminó hacia la mesa 10 con una botella nueva de agua mineral. La sirvió con calma, y mientras retiraba la copa vacía, dejó la servilleta doblada al lado del plato. Nadie lo notó, o al menos eso pensó. Regresó a la cocina intentando mantener la cara tranquila, pero por dentro estaba hecha un manojo de nervios. No era la primera vez que escuchaba cosas raras entre empresarios, pero sí la primera vez que entendía tan claro lo que pasaba. Lo que no esperaba era que,
Apenas 10 minutos después, el jefe de seguridad personal de Santiago, Ramiro, un hombre corpulento, serio y con cara de pocos amigos, entrara a la cocina y le pidiera hablar. La llevó al pasillo trasero, donde no había cámaras ni otros empleados cerca. Le preguntó qué le había pasado al señor del Valle. Livia fingió no entender al principio, pero Ramiro insistió. Le dijo que lo vieron dejar una nota, que eso podía ser grave. Ella le respondió tranquila que solo fue una frase amable, que a veces los clientes dejan comentarios o agradecimientos, y que no era nada importante. Ramiro no pareció convencido, pero no tenía cómo probar nada. La dejó ir con un aviso. Si estaba metida en algo, sería mejor que lo dijera ahora. Ella lo miró firme a los ojos y le dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Luego regresó al salón como si nada, pero ahora sabía que estaba metida hasta el fondo. Santiago, mientras tanto, tenía la servilleta en el bolsillo. La había leído una vez, luego otra, y aunque no entendía bien qué significaba, algo le hizo ruido. Miró a Mauricio, que estaba de pie hablando con los inversionistas árabes y riendo con una copa en la mano. Lo conocía desde hace años. Siempre había sido su hombre de confianza, pero en ese momento, por alguna razón, algo dentro de él le dijo que debía tener cuidado. Livia volvió a la mesa 6 con el siguiente plato. Mientras colocaba los platos con precisión, escuchó otra frase que terminó de confirmarle lo que ya sospechaba. Uno de los hombres dijo, en árabe, que después de la firma, el mexicano no podría echarse para atrás porque todo quedaría sellado legalmente. Y luego, entre risas, mencionaron que no necesitaban que él supiera todo, solo lo suficiente para que firmara. Eso fue suficiente. Ya no había duda. Estaban planeando engañarlo, y ella era la única en esa sala que lo sabía. No tenía mucho tiempo. En menos de una hora, iban a cerrar el trato. Necesitaba pensar rápido, encontrar la forma de detenerlo sin que la sacaran del restaurante o la metieran en problemas. Respiró hondo, apretó la mandíbula y tomó una decisión. Si nadie más iba a hacer algo, entonces lo haría ella, porque en ese momento no era solo una mesera, era la única persona en todo ese restaurante que entendía lo que estaba a punto de pasar. Y no iba a quedarse sentada viendo cómo lo destruían sin mover un dedo. Livia volvió a la cocina con la cabeza llena de ideas y el corazón latiendo rápido. En su trabajo estaba acostumbrada a escuchar cosas importantes sin decir nada, pero esto era diferente. Esto era un golpe directo a una persona que estaba ahí mismo, en ese momento, a unos metros de ella. Era como ver a alguien caminar derecho hacia un barranco y no decirle nada. Lo que había hecho con la nota fue un intento rápido, un primer paso, pero ahora sabía que con eso no bastaba. Si los tipos se daban cuenta, podían acelerar la firma. Y si el abogado, ese tal Mauricio, era parte del plan, entonces cualquier movimiento que hiciera Santiago iba a estar vigilado. Tenía que hacer algo más, algo que nadie se esperara de ella, algo que desarmara el plan sin levantar sospechas. Tomó una charola con pan recién salido del horno y caminó directo hacia la mesa 6. Mientras colocaba las piezas, fingió tropezar un poco, como si se le hubiera atorado el zapato en la alfombra. La bandeja hizo un pequeño ruido metálico al tocar la mesa, y uno de los empresarios, el que parecía el jefe, levantó la mirada. Le preguntó en un tono seco si estaba bien. Livia se disculpó en inglés con una sonrisa amable. Luego, como si no pudiera evitarlo, hizo una pequeña pregunta en árabe. Les dijo que el pan se horneaba en el restaurante, pero que si alguno era alérgico a las nueces, mejor lo evitara. Lo dijo en voz baja, como quien solo quiere cuidar al cliente, pero lo que realmente quería era ver sus reacciones. El jefe la miró con los ojos entrecerrados. No dijo nada al principio. Luego soltó una risa leve, como si no le importara. Le respondió que no había problema, que todos comían de todo, pero ya estaba claro que ahora sabían que la mesera entendía algo de su idioma. Era una advertencia sutil. Livia se fue con la bandeja vacía, pero ahora con la certeza de que no podía seguir escuchando sin correr riesgos. En ese momento, a la entrada del restaurante, llegó otro grupo de personas. No eran clientes, eran parte del equipo legal de Santiago. 3 hombres vestidos con traje oscuro que venían directo de la oficina para entregar unos papeles. Mauricio se levantó a recibirlos,
Habló con ellos unos minutos en la entrada. Luego regresó con una carpeta bajo el brazo. Livia los miró desde la barra. Sabía que esa carpeta tenía el contrato. Era oficial. Estaban listos para cerrar el trato. Le quedaban minutos. Pensó en ir directo con Santiago, decirle todo, soltarle la verdad sin rodeos. Pero eso podía acabar mal. Si él no le creía, si Mauricio intervenía, podía hacerla quedar como una loca. Y además, en medio de un lugar lleno de testigos, eso no iba a ser fácil. Tenía que encontrar una forma de detener la firma sin necesidad de hablar tanto. Algo más directo, más certero. Se metió al baño de empleados, sacó su celular y buscó en sus contactos a alguien que no veía desde hacía más de un año. Su amiga Brenda. Habían trabajado juntas en otro restaurante, pero ahora Brenda estaba en el área de análisis financiero de un banco privado. Era buena, confiable y, sobre todo, rápida. Le mandó un mensaje con 3 nombres que alcanzó a escuchar en la mesa de los árabes. Solo le puso: ¿te suenan estos tipos? Urgente. Me están metiendo en algo raro. Brenda le respondió en menos de 2 minutos. Uno de los nombres estaba en una lista de clientes observados por transferencias sospechosas. Otro aparecía en una investigación interna por movimientos de dinero sin respaldo en cuentas de Asia. El tercero, nada. Pero con esos 2 ya tenía suficiente. Livia le agradeció, guardó el teléfono y volvió a salir, como si nada. Se lavó las manos, respiró hondo y se preparó para hacer su siguiente movimiento. Volvió al salón justo cuando Mauricio le entregaba a Santiago la carpeta con el contrato. Los empresarios árabes lo observaban con atención. Algunos sonreían, otros fingían que no pasaba nada. Santiago hojeó la carpeta con calma, pero no parecía estar leyendo con atención. Tal vez confiaba tanto en Mauricio que ya ni revisaba los detalles. Livia no podía quedarse parada viendo. Tomó una botella de vino blanco y fue hacia la mesa de Santiago. Al llegar, dijo con una sonrisa que les traía una botella especial de cortesía por parte del restaurante. Mauricio intentó decir que no era necesario, pero Santiago aceptó. Mientras le servía la copa, Livia se inclinó levemente y dijo en voz baja, pero firme: revise la cláusula 4.6. Confíe en su instinto. Santiago la miró rápido, sin decir palabra, pero ahora estaba alerta. Mauricio se dio cuenta de que algo raro pasaba. Se puso tenso. Preguntó si todo estaba bien. Santiago no respondió. Tomó la carpeta de nuevo. Fue directo a la cláusula 4.6 y la leyó en silencio. Frunció el ceño. Volvió a leer. Luego se levantó de la mesa y dijo que necesitaba una llamada rápida. Se llevó la carpeta y se fue al pasillo trasero. Mauricio intentó ir tras él, pero Santiago le dijo que no lo necesitaba. Los inversionistas se miraron entre ellos, confundidos. Livia aprovechó ese momento para retirarse. Fue por la charola de postres, pero en lugar de llevarla a su mesa asignada, la dejó sobre una barra lateral y se alejó. Sabía que había agitado el avispero, y ahora todo podía pasar. Ramiro apareció de nuevo. Esta vez no la llamó ni la cuestionó, solo la miró desde lejos, con una expresión diferente, como si entendiera que ella estaba haciendo algo más de lo que se veía. Ella le sostuvo la mirada por un segundo. No era reto ni miedo, era decisión. Minutos después, Santiago volvió a su mesa. No dijo nada, no sonrió, solo guardó la carpeta. Pidió otra copa de vino y le dijo a Mauricio que había cambiado de opinión, que no firmaría nada esa noche. Mauricio se quedó frío. Intentó argumentar, pero Santiago le cortó la palabra con un gesto. Quiero revisar el contrato con más calma. Mañana lo vemos. Los árabes no dijeron nada, pero sus caras lo decían todo. Sabían que algo se había salido de control. Livia sintió un ligero temblor en las manos. No sabía si había hecho lo correcto, pero al menos había evitado que la firma se hiciera esa noche. Había ganado tiempo. Se alejó del salón y fue al área del personal a tomar un vaso de agua. Le temblaban las piernas, no por miedo, sino por todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Era increíble cómo una decisión tan simple como escuchar, entender y actuar podía cambiar el rumbo de algo tan grande. En ese momento, entendió que ya no era solo una mesera más. Y aunque nadie lo sabía aún, ella acababa de salvarle millones de pesos a un hombre que ni siquiera conocía. Ramiro no era cualquier escolta. Tenía cara de tipo serio, pero no se trataba solo de su cara. El hombre tenía historia.
Se había entrenado en Israel, había trabajado con políticos, empresarios, incluso con cuerpos de seguridad privada en Colombia. Santiago confiaba en él como si fuera su sombra, porque en más de una ocasión ya le había salvado el pellejo, y no de cosas pequeñas. Esa noche, aunque no entendía bien qué estaba pasando, sabía que algo estaba raro. Había visto el gesto que Santiago le lanzó desde la mesa, la mirada fugaz hacia la mesera, el movimiento de carpeta cerrada y el cambio repentino de decisión. Todo eso para Ramiro fue una señal clara. Había un problema en la sala. Mientras Santiago regresaba a su lugar con una calma sospechosa, Ramiro ya se estaba moviendo por el restaurante, revisando caras, observando comportamientos. No se necesitaba mucho para notar que Mauricio estaba incómodo, nervioso, dándole tragos largos a su copa y haciendo preguntas con disimulo a los empresarios. Pero lo que más le llamó la atención fue que la mesera, la misma que le había llevado el vino a Santiago, estaba ahora en la parte trasera del salón, tomando agua con las manos temblorosas. Algo había pasado entre ella y su jefe, y Ramiro estaba decidido a averiguarlo. Se acercó a ella con paso firme, sin levantar la voz ni llamar la atención. Le pidió que lo acompañara al pasillo de servicio. Livia lo miró unos segundos, como si ya esperara que eso ocurriera. No dijo nada, solo asintió y lo siguió. Al llegar al pasillo, él cerró la puerta con cuidado. El lugar estaba en silencio. Solo se escuchaban los ruidos lejanos de la cocina. Ramiro se cruzó de brazos y la miró directo a los ojos. «¿Qué le dijiste a Santiago?», preguntó sin rodeos. Livia no parpadeó. Lo pensó bien antes de hablar. «Nada que no necesitara saber», respondió. «¿Y tú cómo sabes lo que necesitas saber?», insistió él. «Porque si no se lo decía yo, nadie más lo iba a hacer», soltó ella. Ramiro dio un paso al frente. No la tocó, no alzó la voz, pero su presencia se sentía pesada. «¿De dónde sacaste esa información?», preguntó. «La escuché. Trabajo aquí, camino entre mesas. Hablo árabe, inglés y español. No fue tan difícil unir las piezas». Ramiro entrecerró los ojos. Hasta ese momento, nadie sabía que ella hablaba árabe. Ni siquiera en recursos humanos lo tenían registrado. Eso la volvía peligrosa, o valiosa, según el ángulo desde donde se viera. «¿Y por qué lo hiciste?», dijo. «Porque lo iban a estafar, porque lo están usando, porque el abogado que tiene al lado está con ellos, no con él». Ramiro no reaccionó enseguida. Se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Miró hacia la puerta, luego hacia el suelo. Livia mantuvo la mirada firme. No iba a echarse para atrás. Lo que había hecho no era un juego. Había arriesgado su trabajo, su seguridad y probablemente su futuro, pero no se arrepentía. «Mira», dijo Ramiro después de unos segundos, «si estás mintiendo, aunque sea un poco, yo mismo te saco por la puerta de atrás. Pero si estás diciendo la verdad, entonces necesito que me ayudes». Livia no esperaba esa respuesta. Pensó que él la iba a callar, o incluso a correr del restaurante, pero esa última frase lo cambiaba todo. «¿Qué necesitas?», preguntó ella. Ramiro sacó su celular, abrió una aplicación de notas y le pidió que escribiera exactamente lo que había escuchado en árabe. Cada palabra, cada frase, incluso los nombres, si los recordaba. Ella lo hizo. Escribió lo más detallado que pudo, incluyendo una parte donde uno de los árabes hablaba de mover el dinero a una cuenta fantasma en un país sin tratado fiscal con México. Ramiro leyó todo con cuidado. No dijo nada. Solo guardó el teléfono y se lo metió al bolsillo del saco. «No le digas a nadie que hablamos», le dijo al final. «Ni a tus compañeros, ni a nadie más. Esto va en serio». Livia asintió. Ramiro salió primero del pasillo. Ella lo siguió un par de minutos después, como si nada. Al volver al salón, el ambiente estaba más frío. Mauricio estaba de pie junto a Santiago, hablando con un tono bajo pero rápido, como queriendo convencerlo de algo. Los árabes miraban sus relojes. Uno de ellos hablaba por celular pero en voz muy baja. El jefe de sala caminaba de un lado a otro, incómodo, como si intuyera que algo se estaba saliendo de control. Santiago no decía mucho. Mantenía el rostro tranquilo, pero ahora su mirada recorría el restaurante como si fuera un escáner. No solo observaba, analizaba, y aunque no lo demostraba, su mente ya estaba a 1000 por hora. Livia regresó a sus tareas, pero ahora todo era diferente. Cada paso que daba,
Cada plato que servía, cada palabra que escuchaba, tenía otro significado. Se había metido en medio de una jugada sucia y sabía que eso tenía consecuencias. Pero lo más extraño fue cuando 1 hora después, al ir a recoger una charola olvidada cerca de la barra, encontró un sobre pequeño, doblado, con su nombre escrito en letras mayúsculas. No lo había visto antes. Nadie lo había dejado a la vista. Lo tomó rápido y se fue a la cocina para abrirlo. Adentro había una sola hoja, impresa sin remitente. Eran datos bancarios, una cuenta en Suiza, un número, un movimiento reciente de fondos, y al final, una frase escrita a mano. Ellos no son los únicos. Livia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien más dentro del restaurante estaba al tanto de todo. Alguien que sabía lo que estaba pasando y que le había dejado esa información a ella. ¿Pero quién? ¿Por qué? Antes de que pudiera pensar en eso más tiempo, su jefe la llamó para decirle que una nueva mesa acababa de llegar. No tenía opción. Guardó el sobre en el bolsillo interior del delantal y regresó al piso. Ya no solo se trataba de salvar una firma, ahora era algo mucho más grande. Livia salió de la cocina con la cabeza llena de ruido. El sobre seguía doblado en el bolsillo interno del delantal, y su mente no dejaba de pensar en esa frase escrita a mano. Ellos no son los únicos. No sabía quién lo había dejado, ni cuándo, ni con qué intención, pero sí entendía lo que implicaba. Había más personas metidas en ese juego sucio, tal vez dentro del restaurante, tal vez en la misma mesa de Santiago, o tal vez entre los suyos. Ese pensamiento fue el que más la incomodó. ¿Y si alguno de sus compañeros del restaurante estaba involucrado? ¿Y si alguien la estaba vigilando desde antes? Se detuvo unos segundos frente al refrigerador de postres y fingió revisar una bandeja. En realidad estaba pensando. Ramiro ya estaba enterado. Ya tenía las frases que ella había traducido y los nombres que Brenda le ayudó a confirmar. Santiago, aunque no sabía todo, ya había recibido el primer aviso. Pero con eso no era suficiente. Los árabes todavía estaban ahí. Mauricio también. Y la firma del contrato, aunque detenida por ahora, seguía siendo una amenaza si Santiago bajaba la guardia. Había que hacer algo más. Algo que hiciera que toda esa gente quedara expuesta sin que ella tuviera que gritarlo en medio del salón. Era un juego de piezas, como ajedrez. Solo que aquí, si te equivocabas, no perdías un punto. Perdías la chamba, la seguridad y tal vez algo peor. Se fue al fondo del restaurante y pidió entrar un momento a la oficina del gerente, que en ese momento no estaba. Ahí tenían una computadora que todos los meseros usaban para reportar comandas especiales o revisar inventario. Livia la encendió rápido, metió su contraseña de empleado y entró al sistema. Sabía que en la computadora se podía acceder al listado de reservaciones de esa noche, con nombres, teléfonos y correos de los clientes VIP. Lo había visto antes cuando su jefe lo usaba. Buscó rápido el apellido de uno de los inversionistas árabes, Al-Saadi. Ahí estaba. Nombre completo, número de teléfono extranjero, correo con dominio de una empresa que no le sonaba para nada. Tomó una foto a la pantalla con su celular. Hizo lo mismo con los datos de los otros 3 hombres de la mesa 6. Luego cerró sesión, apagó la pantalla y salió sin que nadie la viera. Regresó al salón y vio que los inversionistas ya no estaban tan sonrientes. Algo los tenía incómodos. Tal vez el hecho de que Santiago no había querido firmar el contrato. Tal vez la duda de si alguien más sabía lo que tramaban. Livia se acercó a la barra y notó que uno de los cocineros hablaba por teléfono en voz baja. Normalmente eso no llamaría su atención, pero lo extraño era que el cocinero tenía poco tiempo ahí. Se llamaba Arturo. Había entrado esa misma semana y casi no hablaba con nadie. Parecía reservado, tímido, pero ahora se veía inquieto. Livia afinó el oído. Alcanzó a oírle decir, sí, ya le entregó la nota. No dijo nada más. Sí, se lo dieron a tiempo. Alguien más estaba siguiendo sus pasos. Alguien sabía lo de la nota a Santiago. El corazón se le aceleró. Se alejó con cuidado, sin que él la notara, y fue directo al baño. Una vez ahí se encerró en el último cubículo y le mandó un mensaje rápido a Brenda. Necesito que revises esta empresa. Es urgente. Y le adjuntó las fotos de los datos de los árabes y también el nombre que venía en el correo electrónico. No tardó mucho en recibir respuesta. Esa empresa no existe en ningún registro oficial. Tiene página web, pero es falsa. Clonaron el diseño de otra.
Esto es grande, Livia. ¿Dónde estás metida? Ella no respondió. Guardó el celular y respiró profundo. Estaba tan metida que ya no había vuelta atrás. Volvió al salón con una nueva idea. No podía hacer otra nota. No podía decirle más a Santiago en ese momento. Pero sí podía obligar a los inversionistas a revelar algo por su cuenta. Algo que no tuvieran preparado. Se acercó a la mesa 6 con la bandeja de entrada para el siguiente platillo, y antes de dejar los platos, les dijo en árabe que había un error con la reserva, que al parecer otra persona había pedido el mismo salón privado para una reunión parecida, y que en breve vendrían a confirmar. Fue una mentira, claro, pero una bien pensada. El objetivo era simple: hacerlos pensar que alguien más sabía lo que estaban haciendo, que otra persona podría estarlos escuchando, o peor aún, grabando. La reacción fue inmediata. Uno de ellos se puso de pie y sacó su celular. Hizo una llamada rápida y empezó a hablar en árabe con tono alarmado. Otro sacó una memoria USB de su maletín y la guardó en el bolsillo interior del saco. Eso fue lo que Livia quería ver, que se sintieran en peligro, que cometieran un error. Ella se alejó con los platos vacíos y se fue a la cocina de nuevo. Ramiro estaba ahí. Hablaba con alguien por radio. Al verla, cortó la comunicación. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, pero necesito que consigas algo, dijo ella sin rodeos. ¿Qué? Una manera de copiar el contenido de una USB sin que lo noten. Ramiro frunció el ceño. ¿Y cómo sabes que hay una? Porque acabo de ver a uno de ellos guardarla como si fuera oro. Ese archivo debe tener toda la información del fraude. Contratos falsos, firmas escaneadas, movimientos de dinero. Y si lo tienen aquí es porque no confían en nadie más. Ramiro pensó rápido. Le dijo que tenía un contacto cerca, un técnico que trabajaba en sistemas de seguridad. Le marcó desde su celular, le explicó en clave lo que necesitaba y le pidió que llegara al restaurante por la puerta de servicio, sin uniforme, como si fuera proveedor. Tardaría unos 20 minutos. 20 minutos era demasiado tiempo, si se trataba de hacer algo sin levantar sospechas. Livia no se detuvo. Le pidió a un compañero que cubriera sus mesas y volvió a la oficina del gerente, esta vez con otra idea. Entró y se fue directo al gabinete de objetos olvidados. Ahí guardaban carteras, bufandas, llaves y otras cosas que los clientes dejaban sin darse cuenta. Revolvió rápido hasta encontrar lo que buscaba, una pluma con cámara. Era un artículo promocional que un cliente dejó semanas atrás. El gerente había dicho que si no la reclamaban en un mes, se iría a la basura. Era el día exacto en que vencía el plazo. Se la guardó en el bolsillo y regresó al salón. En ese momento, Santiago se levantó de su mesa y se dirigió al baño. Livia aprovechó el cruce de caminos y le habló mientras pasaba junto a él. En 5 minutos, pase por la mesa 6. Mire lo que tienen en el bolsillo del saco, el de gris. Santiago no respondió, pero la miró con esa mezcla de sorpresa y respeto que solo se da cuando alguien ya te ha demostrado que merece ser escuchado. Mauricio Cota había aprendido a esconder las cosas desde joven. Su talento más grande no era la oratoria, ni el conocimiento legal, ni siquiera su memoria brutal para cifras. Era su habilidad para hacer trampas sin que nadie lo notara. Su especialidad, moverse entre grises, manipular acuerdos, ganar siempre sin ensuciarse las manos. Había empezado como abogado junior en un bufete de renombre, y a los 30 ya manejaba los contratos más importantes del Grupo del Valle. Santiago confiaba en él como en un hermano, no por cariño, sino por resultados. Cada vez que alguien intentaba robarle o perjudicarlo, Mauricio lo detectaba antes. Siempre traía la solución lista. Siempre parecía estar un paso adelante. Por eso nadie se imaginaba que él mismo era el que venía cavando el hoyo desde adentro. Esa noche en el mirador, Mauricio estaba más inquieto de lo que dejaba ver. El cambio repentino de Santiago, la negativa a firmar, la presencia de esos abogados que él no había convocado, todo eso no era parte del plan. El contrato debía firmarse sin problemas. Él ya había arreglado todo: los inversionistas, los documentos, las fechas, incluso los registros que harían ver que la inversión era segura. Si todo salía bien, en menos de 48 horas, los árabes transferirían el dinero a la cuenta fantasma. Él recibiría su comisión secreta y se esfumaría del mapa con un nuevo apellido en Europa. Llevaba más de un año trabajando en eso.
metiendo mano en pequeños detalles, modificando registros contables, ganándose la confianza del equipo legal, y ahora, por culpa de una mesera con cara tranquila y ojos vivos, todo se estaba desmoronando. Desde su asiento, Mauricio seguía cada movimiento de Santiago. Lo conocía demasiado bien. Sabía cuando estaba enojado, cuando desconfiaba, cuando ya había tomado una decisión. En ese momento, lo notó claro. Santiago ya no solo tenía dudas, estaba empezando a ver con otros ojos lo que antes confiaba ciegamente. Mauricio intentó sonreír, mantener la calma, bromear con los inversionistas como si no pasara nada, pero por dentro ya estaba ajustando el plan B. Si Santiago no firmaba esa noche, tendría que presionarlo mañana con otra excusa, o buscar la forma de que firmara sin darse cuenta. Pero primero, tenía que saber quién lo había hecho dudar, y su única sospecha fuerte era la mesera. No era coincidencia que justo cuando ella se acercó con el vino, todo cambió. No era normal que una simple empleada hablara 3 idiomas. No era normal que la mirara con tanta atención. Algo le dijo, algo le mostró, y eso bastó para arruinarlo todo. Mauricio decidió probarla. Le pidió al jefe de sala que la mandara a atender una nueva mesa cerca del bar. Un grupo de 4 personas que solo querían tomar café. Fue una trampa. Él sabía que esa zona tenía una cámara vieja con un ángulo perfecto. Desde su celular, entró a la aplicación privada del restaurante. Tenía acceso porque ayudó a instalar el sistema. Hizo zoom en la imagen. La vio tomar el pedido, sonreír, ir por la charola. Pero en el fondo de la pantalla, por el espejo del bar, se reflejaba algo más. Se reflejaba a ella recibiendo un sobre. Mauricio apretó la mandíbula. Ahora estaba seguro. Esa mujer no solo sabía más de lo que decía, sino que alguien más la estaba ayudando. Decidió moverse. Se levantó de la mesa con la excusa de ir al baño. En realidad fue directo al pasillo donde estaban los casilleros del personal. Abrió uno de los compartimentos de mantenimiento con su llave maestra, una copia que había conseguido hace meses cuando empezó a planear todo. Adentro tenía un pequeño maletín con documentos falsos, una memoria USB y un celular sin registro. Lo sacó, encendió el celular y marcó un número extranjero. No vamos a poder firmar hoy. Algo cambió. Puede que tengamos que adelantar la transferencia. No confíes en el abogado nuevo y asegúrate de que nadie más tenga copia de la USB. Colgó y apagó el celular. Volvió a guardar todo en el casillero y salió. En su cara no había nervios, no había sudor, ni un tic. Lo había hecho tantas veces que ya era automático. Solo tenía que ganar tiempo. Si lograba que Santiago no tomara decisiones apresuradas, si podía mantener la calma hasta el día siguiente, tal vez aún podría mover piezas y salvarse. Pero lo que no sabía era que esa misma noche, alguien ya lo había empezado a desenmascarar. Ramiro, desde el otro extremo del restaurante, lo estaba vigilando. Había visto cómo Mauricio se desvió del camino al baño. Lo siguió desde lejos, lo suficiente para ver que entró en una zona donde solo el personal tenía acceso. Cuando volvió a salir, Ramiro ya tenía una sospecha. No tenía pruebas aún, pero lo conocía lo suficiente para notar que algo estaba escondiendo. Mauricio volvió a su mesa con una sonrisa forzada. Santiago ya estaba sentado, tomando su copa de vino como si nada. Los inversionistas hablaban en su idioma y revisaban sus celulares. Livia, desde la barra, observaba todo. Estaba esperando la señal de Ramiro, y llegó. Él se acercó lentamente y dejó caer una servilleta a sus pies. Ella la recogió con cuidado. Solo tenía una palabra escrita: USB. Entendió al instante. Mauricio sabía. Estaba empezando a moverse, y eso significaba que la cosa se iba a poner más difícil. Lo que no sabían, ni Mauricio, ni Ramiro, ni Santiago, era que Livia también se había adelantado. En su celular ya tenía una copia de los datos de los inversionistas, los contactos de Brenda con sus investigaciones, y además, una foto que tomó cuando el árabe de saco gris guardó la memoria USB en su chaqueta. Esa imagen ya la había enviado a Ramiro por correo seguro. Santiago miró a Mauricio a los ojos. Le preguntó algo directo. ¿Tú trajiste a estos inversionistas? Mauricio no titubeó. Claro, hice todo el proceso. Investigamos, comparamos, analizamos. ¿Tú revisaste el contrato final? Por supuesto, cada cláusula. ¿La 4.6 también?
Sí, y no hay nada raro ahí. Es solo un ajuste por temas fiscales. Santiago no respondió, solo lo observó. Fue en ese momento cuando Livia se acercó a la mesa 10 con una charola de postres y dijo, con tono casual, pero firme, ¿le gustaría ver una segunda opinión sobre esa cláusula? Tal vez alguien más la leyó desde otra perspectiva. Mauricio la miró con rabia contenida. Santiago levantó una ceja. No dijo nada, pero aceptó el postre. Mientras ella se retiraba, dejó caer otra servilleta, esta vez junto a la silla de Ramiro, que estaba más cerca. Nadie la recogió, pero todos sabían que ese juego de silencios y miradas ya no era casualidad. Mauricio supo en ese momento que todo estaba en riesgo. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en Santiago, menos en esa maldita mesera que, sin decir mucho, estaba echando abajo el plan más grande de su carrera. Livia sintió cómo se le revolvía el estómago mientras observaba la mesa de los inversionistas desde detrás de la barra. Ya no era solo tensión por lo que había escuchado o por lo que sabía. Era ese tipo de presión que uno siente cuando está a segundos de hacer algo que puede cambiarlo todo. Había llegado tan lejos sin romper el papel de mesera que ahora le tocaba cruzar una línea. Y si lo hacía, ya no había regreso. Porque ese era el punto. Cuando alguien como ella, que siempre se mantenía al margen, decidía meterse hasta el fondo, lo hacía para ir con todo. Desde la mesa 6, los árabes ya no estaban relajados. Uno hablaba por teléfono sin quitar la vista de Santiago, otro miraba cada cierto rato hacia la cocina, y el que traía el saco gris, el de la USB, ya no tenía la misma actitud de antes. La falsa sonrisa se le había borrado desde que la conversación cambió de tono. Era claro que algo no les estaba cuadrando. Había un problema, y ese problema tenía nombre y delantal. Santiago, por su parte, ya no jugaba a confiar. Después de lo que Livia le dijo sobre la cláusula 4.6, se encerró en el baño con su celular y le marcó a uno de sus asesores legales de confianza. Le pidió que analizara ese punto exacto del contrato y que lo comparara con el borrador anterior. El abogado, sorprendido, le confirmó en menos de 10 minutos que esa cláusula no estaba en la versión que él revisó la semana pasada. Era nueva, y lo más grave, estaba redactada de forma ambigua, como si permitiera una transferencia de control sobre una parte importante de su empresa, sin que él pudiera reclamar después. Cuando Santiago volvió a su lugar, ya no era el mismo. Su cara seguía tranquila, pero por dentro estaba hirviendo. Ahora necesitaba ver todo. Necesitaba saber quién se estaba burlando de él, y más que eso, necesitaba exponerlos ahí mismo. En ese instante, Ramiro se acercó al oído y le dijo que Livia había conseguido una imagen de una memoria USB en manos de uno de los árabes. Una USB que no estaba registrada como parte de la documentación de la negociación. Algo tenían guardado ahí, y si lograban obtenerlo, todo podía caer. Santiago respiró hondo, miró a Mauricio, que intentaba seguir hablando como si nada, y le dijo en voz baja que iría a saludar a los inversionistas otra vez. Mauricio, con los nervios escondidos bajo esa sonrisa de siempre, lo acompañó. Cuando llegaron a la mesa, los saludó con una cortesía seca y directa. Pidió sentarse unos minutos con ellos. Los hombres aceptaron, aunque se notaban tensos. Santiago los miró uno por uno. Hablaba en inglés, pero lentamente, como midiendo cada palabra. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de avanzar. He recibido información que me hace dudar de algunas cosas del contrato. Uno de los árabes, el más joven, intentó interrumpirlo diciendo que todo estaba claro y que el contrato era legítimo. Santiago lo cortó sin levantar la voz. Solo necesito que me confirmen si el documento fue revisado con el equipo legal completo, porque hay una cláusula que no reconozco. Y también me gustaría saber qué contiene la memoria que guarda su colega en el saco. La bomba cayó como un trueno. El inversionista del saco gris se congeló por un segundo. Luego intentó reír, diciendo que no sabía de qué hablaban, que no había ninguna memoria. Ahí fue cuando Livia apareció. No dijo nada, solo se acercó con una charola de tragos, como si todo fuera parte del servicio. Pero antes de irse, dejó una nota encima de la mesa, una hoja doblada. Adentro venía impresa la imagen que ella misma tomó desde su celular cuando el hombre guardó la USB. La tensión subió como fuego. Mauricio intentó intervenir. Santiago, no deberías dejarte llevar por...
pero Santiago lo calló con un gesto seco. ¿Tú sabías de esta memoria, Mauricio? Claro que no. Es ridículo. ¿Por qué desconfiar de ellos? Porque empiezo a desconfiar de ti, contestó Santiago sin rodeos. Silencio. Ni un solo ruido. Solo el sonido del aire del restaurante y el murmullo lejano de las otras mesas que aún no sabían lo que pasaba. Uno de los inversionistas se puso de pie y dijo en inglés que esa reunión ya no tenía sentido, que si no había confianza, era mejor cancelar. Santiago se levantó también, sacó su celular y marcó un número. Ramiro, tráela. En menos de un minuto, Ramiro llegó con una laptop en mano. La puso sobre la mesa, la encendió y mostró una copia del contrato con la firma digital preparada, y junto a eso, una imagen de la cláusula modificada, comparada con la versión anterior. Santiago les pidió que explicaran cómo se hizo ese cambio, quién lo autorizó y por qué estaba redactado de esa manera. Ninguno respondió. Entonces Ramiro sacó una pequeña caja negra, la conectó a la laptop y dijo: «Si tienen la memoria, podemos revisar su contenido aquí mismo. No vamos a tocar nada, solo leerlo». El inversionista del saco gris se negó. Dijo que no llevaba ninguna USB. Santiago se cruzó de brazos. «Bueno, entonces no firmo nada. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esto huele a fraude, y no pienso dejarme». Mauricio ya no tenía argumentos. Su cara cambió. Por primera vez se notaba el miedo en sus ojos. Su plan estaba colapsando. Intentó hablar, pero Santiago lo detuvo. «Te di todo. Te confié mi empresa, mis tratos, y me sales con esto». Livia, a lo lejos, no quitaba la vista de ellos. No podía oír todo, pero lo entendía. Sabía que en ese momento la historia estaba cambiando, que el plan de los árabes estaba cayendo y que Mauricio quedaba expuesto. Lo que no sabía era que aún faltaba más, que esto apenas era la mitad del camino, porque justo cuando Santiago y Ramiro se disponían a salir con la laptop en la mano, el inversionista que no había hablado hasta ahora, uno mayor, calvo, serio, se levantó y dijo algo en árabe. Era una frase corta, pero el tono era distinto. No era una amenaza, era como una confesión. Livia alcanzó a escucharlo. «No somos los únicos interesados. Hay alguien más, dentro». Y eso cambió todo otra vez. Livia escuchó la frase del inversionista calvo desde el otro lado del restaurante y se le heló el cuerpo. Esa frase, «hay alguien más, dentro», lo soltó con esa calma que solo da el saber que, pase lo que pase, tienen una carta más escondida. Y ese alguien no era Mauricio. No era el tipo del saco gris con la USB. No eran los tres que estaban en esa mesa. Era otro. Uno que ni Santiago ni Ramiro habían detectado. Uno que, hasta ese momento, se había mantenido invisible. Ese detalle, ese pedazo de verdad, era lo que les faltaba para entender por qué los movimientos del contrato estaban tan bien calculados. Mauricio era parte del juego, pero no era el único. En ese instante, Santiago giró la cabeza hacia Ramiro. No dijeron una palabra, pero la mirada era clara. Había que averiguar quién más estaba metido. Y rápido. Los inversionistas intentaron levantarse de la mesa, pero Ramiro los detuvo con una frase seca. Les pidió que se quedaran ahí sentados mientras el equipo legal llegaba al restaurante. Ya había llamado a su gente. En cuestión de minutos, todo lo que estaba pasando iba a estar documentado. Mauricio intentó disimular. Se paró, caminó unos pasos hacia Santiago y le dijo que seguramente era una confusión, que no había nada raro, que ese tipo, el calvo, solo estaba buscando intimidarlos para forzar mejores condiciones. Pero ya nadie le creía. Ya su voz no sonaba segura, y lo peor para él fue cuando vio a Livia acercarse con algo en la mano, la memoria USB. Todos la miraron al mismo tiempo. Nadie entendía cómo la había conseguido, ni siquiera Ramiro. Pero Livia no dijo nada, solo se la entregó directamente a Santiago, mirándolo fijo. Él la tomó sin preguntar. Luego miró a Mauricio, con una mezcla de decepción y rabia que no necesitaba explicación. Ramiro sacó su laptop, conectó la memoria y esperó que el sistema la leyera. Los archivos se cargaron rápido. Había 5 carpetas, una con documentos escaneados, otra con nombres y cuentas, otra con correos electrónicos, otra con borradores de contratos y una última llamada Respaldo MC. Nadie preguntó qué significaban esas iniciales. Mauricio Cota ya estaba sudando. Se limpió la frente con un pañuelo
y dio un paso atrás. Ramiro abrió la carpeta de documentos. Lo primero que apareció fue una copia del contrato original, y enseguida, un PDF editado con la cláusula 4.6 modificada. Luego, un correo enviado desde una dirección privada a uno de los inversionistas con instrucciones precisas de cómo presentar los cambios sin levantar sospechas. Y al final, una hoja de cálculo con movimientos bancarios que relacionaban una cuenta extranjera con una empresa fachada creada 2 meses atrás. El titular de esa cuenta, un nombre que congeló a Santiago, Esteban Villarreal. Ese era uno de los directores financieros de su propia empresa. Un tipo que había estado con él desde el principio. Alguien que tenía acceso a todo. No era un nombre cualquiera, era parte de su círculo interno. Eso explicaba cómo los inversionistas habían logrado meter esa cláusula sin que nadie lo notara. Cómo sabían exactamente qué palabras usar, cómo ajustar el lenguaje legal para que pareciera legítimo. Y lo peor, Mauricio no era el cerebro, era el operador, el puente. Santiago apretó los puños. Ramiro guardó la USB de inmediato. Sabía que ahora tenían pruebas reales. Mauricio no dijo nada. Su cara se transformó. Ya no intentaba mentir, ni justificarse. Solo respiraba hondo y miraba al suelo, como si supiera que ya no había forma de limpiar su nombre. Fue entonces cuando Santiago se levantó de la mesa. Alzó la voz sin gritar, pero lo suficiente para que todos los que estaban cerca lo escucharan. Este contrato queda cancelado. A partir de ahora, todo trato con ustedes queda suspendido. Y usted, señor Cota, está oficialmente fuera de mi empresa. Ramiro, que no salga nadie de esta sala hasta que llegue la policía. Las palabras cayeron como piedra. Los inversionistas intentaron protestar, pero ya no había espacio para excusas. Mauricio no se movió. No intentó huir. Parecía más preocupado por lo que venía después, porque sabía que si ese nombre, Esteban Villarreal, ya había salido, lo que venía era mucho más grande que una simple cena arruinada. Y en medio de todo, Livia seguía ahí, de pie, sin esconderse. Nadie entendía cómo lo había hecho, cómo había conseguido la USB, cómo había leído lo que los demás no veían. Solo Santiago sabía que sin ella, todo se habría ido al carajo. Ramiro se acercó a ella. ¿Dónde conseguiste la memoria? En la chaqueta. Aproveché cuando uno de los inversionistas se distrajo. Había dejado su saco colgado en la silla. Solo la tomé. Corrí a la oficina del gerente, hice una copia rápida y la regresé antes de que se diera cuenta. Ramiro la miró como si no pudiera creerlo. Santiago, desde su lugar, escuchó la respuesta y soltó una risa leve. No de burla, de admiración. Después se acercó a ella. Tú sabías desde el principio. No todo. Solo sabía que algo no cuadraba. Luego lo fui armando. ¿Y por qué te metiste? Porque lo que estaban haciendo era una marranada. Y usted no se lo merecía. Santiago asintió. ¿Sabes que eso te pudo haber costado la chamba? Sí, pero dormí tranquila. En ese momento entraron 2 oficiales vestidos de civil. Ramiro los recibió y les explicó todo en voz baja. Los policías se acercaron primero a los inversionistas. Les pidieron documentos de identificación. Luego se acercaron a Mauricio. Le dijeron que no podía salir del restaurante hasta que terminara la revisión de la información digital. Mauricio no dijo nada. Solo entregó su celular y su cartera. Se dejó escoltar hasta una de las salas privadas, donde lo interrogarían en lo que llegaban los peritos. Santiago se quedó parado en el centro del restaurante, con la USB aún en la mano. Miró alrededor. Vio a sus abogados, al personal, a los demás comensales que empezaban a notar que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Y luego miró a Livia. No sé tú, pero yo ya perdí el hambre. Ella sonrió, aliviada. ¿Y ahora? Ahora me toca limpiar mi empresa. Y creo que tú vas a ayudarme con eso. ¿Cómo? Hablamos mañana. Hoy hiciste lo que nadie más se atrevió. Pero lo que viene es otro nivel. Santiago no durmió esa noche. Llegó a su departamento después de las 2 de la mañana, con la USB aún guardada en el saco y 1000 cosas dándole vueltas en la cabeza. Ramiro lo había acompañado hasta la entrada del edificio, pero no subió. Se quedó en la camioneta con los ojos clavados en el espejo retrovisor, como si esperara que algo más pasara. Había sido una noche de locos. Sí, pero también un aviso. La traición venía de adentro,
Y si Esteban Villarreal estaba involucrado, las cosas eran más profundas de lo que parecían. Mientras tanto, Livia también estaba despierta, sentada en el borde de su cama, con el uniforme aún puesto y el celular entre las manos. Tenía varias notificaciones, pero no las revisó. Estaba en otro modo, esa clase de agotamiento que no viene del cuerpo, sino de todo lo demás, de lo que uno carga por dentro cuando sabe que su vida ya no es la misma que era hace unas horas. Sabía que había cruzado un límite, pero no se arrepentía. Si tenía que volverlo a hacer, lo haría sin pensar. Al día siguiente, Santiago la mandó llamar a su oficina, no por medio de Ramiro. Él mismo le marcó. Fue directo. «Puedes venir a las 12. Tengo algo que mostrarte». Livia dudó 2 segundos antes de contestar. «Claro, allá estaré». Cuando llegó, el edificio donde estaban las oficinas del Grupo del Valle parecía un mundo completamente distinto al restaurante donde trabajó los últimos 2 años. Pisos de mármol, ventanales enormes, recepcionistas con trajes elegantes, puertas de cristal, ambiente frío, silencio de negocios. La hicieron pasar a una sala de juntas donde ya estaban Santiago, Ramiro, 2 abogados y un tipo de lentes que parecía más ingeniero que financiero. Nadie la miró raro. Al contrario, cuando entró, Santiago se puso de pie, la saludó con un apretón de manos firme y le ofreció un café. «Gracias por venir. Te juro que esto no va a ser normal, pero necesito que estés aquí». Livia se sentó sin soltar el nervio. Santiago abrió su laptop, conectó la USB y proyectó el contenido en la pantalla gigante de la sala. Uno de los abogados ya había separado todo en carpetas: contratos originales, versiones modificadas, correos cruzados entre Mauricio y los inversionistas, comprobantes de transferencias y, lo más delicado, varias firmas digitales falsificadas. Todo eso estaba ahí, ordenado, claro, imposible de negar. El plan era perfecto. Hacían pasar a los árabes como nuevos socios inversionistas. Los contratos simulaban una inversión tecnológica, pero lo que hacían realmente era ceder derechos de propiedad sobre la parte más rentable del grupo, una empresa de software que trabajaba con gobiernos de América Latina. Esteban, desde adentro, modificó los sistemas contables para ocultar los movimientos. Mauricio cubrió la parte legal y se aseguró de que el contrato final pasara sin que nadie lo revisara con lupa, hasta que apareció la cláusula 4.6. Ramiro la leyó en voz alta, con el mismo tono que usaría alguien leyendo una sentencia. Los abogados la tenían subrayada. A simple vista, parecía una cláusula de ajustes por tipo de cambio, como muchas otras. Pero al analizarla bien, lo que hacía era abrir una puerta legal para que, en caso de cambios estructurales internacionales, la empresa receptora, es decir, los árabes, pudiera tomar decisiones sin necesitar autorización directa del titular original. Traducido, una vez firmada, podían mover activos, cambiar directivos o incluso transferir acciones a un tercero. Todo legal, todo con sentido. Cuando Santiago terminó de leerla, miró a todos los presentes. «¿Ven lo que casi firmo?» Livia lo miraba en silencio. No entendía todos los términos legales, pero sí comprendía lo que significaba. Le iban a quitar el control de su empresa, y lo peor es que lo iban a hacer usando su firma, como si él lo hubiera permitido. El ingeniero que estaba al fondo tomó la palabra. «También detectamos una serie de correos que conectan las reuniones con Esteban. Lo mencionan con claves, pero es claro que es él. Le llaman el canal o el que limpia. Y eso lo sabían desde hace ¿cuánto? Años. Él siempre fue discreto, pero ahora que tenemos acceso a su computadora, hay una carpeta con respaldos. Las últimas semanas estuvo moviendo archivos. Tal vez sospechaba que algo podía salir mal». Santiago resopló con fuerza, como si intentara sacarse toda la rabia del cuerpo. Luego miró a Livia. «¿Tú sabías algo de este tipo?» «No, nunca escuché ese nombre antes. Yo solo vi lo que escuché esa noche, pues gracias a eso nos salvamos». Uno de los abogados preguntó qué pensaban hacer. Santiago fue claro. Iba a presentar todo a las autoridades fiscales, pero antes iba a limpiar la casa. Y para eso necesitaba ojos nuevos, gente que no estuviera contaminada, gente que no tuviera miedo de ver cosas que otros pasan por alto. Livia lo miró con cara de «¿Me estás diciendo a mí?» Y él lo confirmó con una frase seca.
Quiero que trabajes conmigo, a mi lado. Necesito que revises conversaciones, reuniones, juntas, que escuches, que veas lo que los demás no ven, y si escuchas algo raro, que me lo digas directo. ¿Yo?», soltó ella, sorprendida. «Tú fuiste más útil que media sala de abogados, y todo por prestar atención. Ese es el talento que quiero aquí». Livia se quedó callada unos segundos. Luego preguntó algo que tenía atorado desde la noche anterior. «¿Y qué va a pasar con Mauricio?». «Está acabado. Ayer mismo renunció. Hoy lo vamos a denunciar por fraude. Pero lo que me preocupa no es él, es lo que no hemos visto. Quiero saber si hay más como él, si hay otros canales dentro». Livia asintió. Y cuando dijo sí, fue un sí sin medias tintas. Sabía que no era cualquier trabajo. No era un cambio de restaurante a oficina. Era meterse en un mundo lleno de secretos, trampas, mentiras. Pero también sabía que podía hacerlo. Ya lo había demostrado. Mauricio despertó con los ojos hinchados, la garganta seca y el corazón como una piedra que no terminaba de caer. No estaba en su departamento ni en un hotel. Estaba en una sala gris, dentro de una oficina de gobierno, con una hoja de declaración a medio llenar frente a él, y un oficial sentado a su derecha esperando que hablara. La noche anterior lo habían retenido para una revisión especial, sin esposas, sin gritos, sin escándalos. Pero él sabía bien lo que eso significaba. Ya no era un profesional en problemas. Era un tipo hundido hasta el cuello. No había abogado a su lado. El que había sido su defensor por años, su compadre en negocios turbios, le mandó un mensaje esa misma mañana. «No puedo representarte. Ya no somos parte del mismo equipo». Frío, cortante. Mauricio lo entendió. Nadie quería quedarse pegado a él. No ahora. Miró su celular. 37 llamadas perdidas, la mayoría de números desconocidos. 5 mensajes de voz, todos con el mismo tono. «Es urgente que hablemos. Están investigando todo. No menciones mi nombre». Pero ya era tarde para eso. La USB con los documentos lo había arruinado. Los correos, los movimientos, los contratos, todo apuntaba a él. Su firma estaba en papeles que, aunque ilegales, eran reales. Tenía huellas por todas partes. Y lo peor era que había subestimado a todos. A Santiago, por confiar en su lealtad. A Ramiro, por pensar que era solo un guardaespaldas bruto. Y sobre todo, a Livia, esa mesera que ni siquiera conocía, que había pasado junto a él 1000 veces sin que él notara lo que tenía en la cabeza. Pensó que podía controlar la jugada, que todos eran piezas en su tablero, pero resultó que alguien más estaba jugando mejor. A media mañana, lo trasladaron a otra sala, esta vez con una vista de ciudad desde un ventanal alto. Ahí lo esperaba un fiscal. Era joven, de traje claro y mirada afilada. Llevaba una carpeta gruesa en la mano. Se sentó frente a Mauricio, abrió la carpeta y empezó a hablar sin rodeos. «Estás involucrado en una red de fraude empresarial, uso de documentos falsos, lavado de dinero y falsificación de firmas electrónicas. Tenemos pruebas directas. Lo único que puedes hacer ahora es cooperar». Mauricio lo escuchó sin moverse. El fiscal siguió. «Sabemos que no trabajabas solo. Y si nos das nombres, si nos das acceso a tus correos personales y a tus cuentas, podemos negociar algo mejor para ti». Mauricio respiró hondo. La jugada estaba ahí. Sabía que lo único que podía salvarlo, al menos un poco, era tirar a los demás. Pero eso tenía consecuencias. No con la ley, sino con la gente con la que había trabajado. Esa gente no mandaba demandas. Mandaba advertencias que llegaban en forma de sobres, llamadas anónimas o accidentes. «Lo pensaré», dijo finalmente. «No tienes mucho tiempo», contestó el fiscal. «Hoy a las 6 entra la solicitud de arraigo». Lo dejaron solo de nuevo. Y en ese silencio, por primera vez, Mauricio se sintió realmente perdido. No tenía escape. No tenía poder. Nadie le iba a tender la mano. Mientras tanto, en las oficinas de Grupo del Valle, Santiago se preparaba para dar la cara. Convocó a una junta extraordinaria con su equipo principal, incluidos los directores de áreas, socios estratégicos y miembros del consejo. La sala estaba llena. Livia estaba sentada en una esquina, sin querer llamar la atención, pero sin perderse ni un detalle. Santiago tomó la palabra. «No se anduvo con rodeos. Anoche descubrimos una operación fraudulenta dentro de nuestra empresa.
Mauricio Cota fue el responsable directo de una manipulación de contratos que habría puesto en riesgo el control de una de nuestras filiales más valiosas. La gente se miró entre sí, sorprendida. Algunos ya lo sabían, pero otros apenas se enteraban. Santiago continuó: los inversionistas involucrados ya están bajo investigación. Y lo más grave es que hay indicios de que Esteban Villarreal, nuestro director financiero, estuvo implicado como contacto interno. Su oficina ya fue asegurada. Toda la información será entregada a las autoridades. El ambiente se volvió denso. Nadie decía nada. Santiago los miró uno por uno. Esto no se va a barrer bajo la alfombra. No pienso proteger a nadie. Y quien tenga algo que confesar, este es el momento. Nadie habló. Ramiro tomó la palabra después y presentó una carpeta con los hallazgos técnicos. Luego proyectaron parte del contenido de la USB, con nombres clave, fechas, cifras. Y finalmente, Santiago miró hacia el fondo y dijo: ¿y si todo esto se supo? Fue gracias a una persona que no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Livia, ¿te puedes poner de pie? Ella se quedó helada. Nunca esperó eso. Se paró, con la cara roja, sin saber qué decir. Santiago la miró con seriedad. Quiero que todos sepan que esta mujer salvó a la empresa, porque ella escuchó, prestó atención, conectó los puntos, porque ella vio lo que nadie más vio. Hubo unos segundos de silencio. Luego, uno de los socios empezó a aplaudir, otro se unió, y en segundos toda la sala estaba aplaudiendo, no con escándalo, pero sí con respeto. Livia no sabía qué hacer, solo bajó la mirada y se sentó de nuevo. Esa tarde, las noticias empezaron a salir. Mauricio Cota, exabogado de Grupo del Valle, bajo investigación por fraude empresarial. Las fotos del restaurante aparecieron en algunos sitios, pero ninguna mostraba a Livia. Nadie sabía quién era ella, y eso la hacía sentir tranquila. No buscaba fama, solo quería hacer lo correcto, aunque ya era tarde para volver atrás. Ahora era parte de ese mundo. En su antiguo restaurante, El Mirador, los rumores no tardaron. Algunos compañeros la felicitaban en secreto, otros la miraban con recelo. El gerente le marcó para ofrecerle volver cuando todo se calmara, pero ella ya tenía otro camino. Santiago la quería a su lado, no como una empleada más, como una pieza clave. Y mientras Mauricio firmaba su declaración con las manos temblorosas, en una sala sin ventanas, sabiendo que su carrera había terminado, que su nombre ya no significaba nada, allá afuera, la mujer que lo arruinó seguía en movimiento, sin hacer ruido, sin gritar victoria, pero dejando huella en cada paso. Eran casi las 11 de la noche cuando el jefe de sala de El Mirador recibió una llamada que no esperaba. Al principio contestó con la misma voz amable de siempre, pensando que se trataba de una reserva de última hora o un pedido especial de algún cliente pesado. Pero al otro lado de la línea la voz sonaba distinta, directa, oficial, fría. Era del área de inteligencia financiera de la policía. Le informaron que esa misma noche, un equipo discreto de investigación iba a presentarse en el restaurante con una orden para revisar documentación, grabaciones y registros de entrada. No era una redada. No querían hacer escándalo. Solo necesitaban confirmar ciertos datos y tomar declaración a algunos empleados. El jefe de sala colgó y se quedó parado en medio del pasillo que conecta el salón principal con la cocina. Sudaba. Su instinto le decía que todo eso tenía que ver con lo que había pasado días atrás, con esa noche rara en la que los empresarios árabes se fueron sin firmar, en la que Mauricio desapareció y en la que Livia, su mesera más callada, se volvió el centro de todo sin que nadie lo entendiera. Llamó al gerente. Le explicó todo. El gerente, que estaba en casa, medio dormido, se puso los zapatos sin colgar. Le dijo que no hablara con nadie hasta que llegara, que no dijera nada a los empleados, que mantuviera todo normal. Afuera, en una de las calles laterales del restaurante, 2 camionetas negras con vidrios polarizados ya estaban estacionadas. Dentro, agentes vestidos de civil revisaban documentos en tabletas, checaban listas, nombres, fotografías. El protocolo era claro: entrar sin armas visibles, no levantar la voz, no intervenir con los clientes que estuvieran cenando, solo entrar, pedir lo necesario y salir. Pero estaban listos para actuar si alguien intentaba escapar o esconder algo. Livia estaba en su casa cuando le sonó el celular. Era Ramiro.
le dijo con voz tranquila pero firme. Livia, en este momento la policía va para el restaurante. Van a hablar con los empleados que trabajaron esa noche. Tú entre ellos. No te asustes. No es contra ti. Al contrario, es parte del cierre de la investigación. ¿Tengo que ir? Sí. Si puedes, llega en menos de una hora. Llevas todo lo que tengas de información. No vamos a dejar que nadie te enrede. Ella no dudó. Se cambió rápido, guardó su celular, la libreta donde tenía apuntes de lo que escuchó aquella noche, y una copia en USB de los datos que le pasó Brenda. No porque se los pidieran, sino porque sabía que era mejor tener todo claro por si alguien quería jugarle chueco. Al llegar, la entrada principal del restaurante parecía igual que siempre. Clientes cenando, música suave, luces cálidas, pero por dentro había tensión. 2 hombres de traje hablaban con el jefe de sala en la recepción. Otro revisaba una lista junto al gerente que acababa de llegar con cara pálida. Nadie levantaba la voz, pero la presencia de los agentes se sentía en el aire, como si el ambiente hubiera cambiado por completo. Uno de ellos la vio entrar. Se le acercó con calma. ¿Tú eres Livia Torres? Sí. ¿Podemos hablar contigo un momento? Claro. La llevaron a una sala privada al fondo. 2 agentes más estaban ahí, con laptops, grabadoras y carpetas. Le ofrecieron agua. Ella la aceptó, se sentó y respiró hondo. Vamos a hacerte algunas preguntas sobre la noche en que se realizó la cena con los empresarios extranjeros. ¿Recuerdas la fecha? Sí, fue hace 4 noches. Perfecto. ¿Recuerdas qué escuchaste exactamente? Sí, tengo apuntes. Sacó la libreta y la puso sobre la mesa. También sacó la USB. Esto es una copia de la información que yo misma conseguí. La original ya la tiene el equipo del señor Santiago del Valle. Los agentes se miraron entre sí, sorprendidos. Uno tomó la USB y la conectó a su laptop. Empezaron a revisar. Livia, mientras tanto, les narró todo con calma. La conversación en árabe, la nota que le dejó a Santiago, el movimiento del inversionista cuando guardó la memoria en el saco, cómo la recuperó, cómo la copió, todo. No dejó nada fuera. Los agentes tomaron nota de todo. Uno de ellos incluso se quitó los lentes para mirarla mejor. Le preguntó, ¿cómo sabías que eso era importante? ¿Por qué no lo dejaste pasar? Porque entendí lo que decían. Y porque lo que estaban planeando no era un error, era un robo. No podía quedarme callada. En ese momento, uno de los agentes que estaba revisando los archivos en la USB levantó la voz. Aquí está. Estos documentos no estaban en el sistema. Esta es la prueba de que los contratos fueron manipulados fuera de la empresa. ¿Eso quiere decir que ya tienen suficiente para proceder?, preguntó otro. Sí, con esto ya no hay duda. Ahora necesitamos lo que falta. Confirmar si hubo alguien más en el restaurante que colaboró. Los ojos de todos se giraron al gerente, que acababa de entrar a la sala, nervioso, con el celular en la mano. Yo no sabía nada. Se los juro, si alguien hizo algo, fue sin mi autorización. Uno de los agentes se levantó, lo miró fijo. ¿Y Arturo? ¿Dónde está? El gerente parpadeó. ¿Quién? El cocinero nuevo, el que estaba esa noche, el que habló por teléfono desde la cocina. Ah, Arturo. No volvió después de ese día. Renunció por mensaje. No contestó más. ¿Tienes sus datos? Sí, están en el sistema de contrataciones. Tráelos. Mientras el gerente salía casi corriendo, uno de los agentes miró a Livia con una mezcla de respeto y admiración. Eres buena. No cualquiera hace lo que hiciste. No dije nada por valiente. Solo no me pareció justo. El agente asintió. Eso es suficiente. Media hora después, los policías habían levantado testimonios, copiado archivos del sistema del restaurante, revisado cámaras y salido del lugar sin hacer ruido. A los clientes nunca se les interrumpió. Para ellos, esa noche fue una más. Pero dentro del restaurante, todo cambió. Livia salió por la puerta trasera. Ramiro la esperaba en su camioneta. Le abrió la puerta sin decir una palabra. Ella se subió, cerró y suspiró. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Ahora empieza lo bueno, contestó él. Livia no tenía idea de lo que le esperaba al día siguiente. Pensó que, después de lo de la policía, todo se iba a calmar un poco, que tal vez la iban a llamar de nuevo para declarar o que Santiago le pediría seguir ayudando con algunos detalles del caso. Pero no. Lo que pasó fue otra cosa.
algo que ni en sus mejores días se le hubiera cruzado por la mente. Ese viernes, cuando abrió los ojos, tenía más de 20 mensajes sin leer. Algunos eran de su excompañera de trabajo en el Mirador, otros de números que no reconocía. Todos decían cosas parecidas. ¿Ya viste lo que salió? Livia, apareces en las noticias. No te lo esperabas, ¿verdad? Se levantó rápido, fue a la sala, prendió la tele y buscó los noticieros. En 2 canales estaban hablando del caso de fraude millonario. Mostraban imágenes de la noche de la cena, tomas del restaurante, el rostro de Mauricio Cota, y al fondo, en una esquina de una de las grabaciones de las cámaras de seguridad, estaba ella, borrosa, medio perfil, pero ahí. No dijeron su nombre, solo mencionaron que una mesera del restaurante había sido clave en evitar que se concretara la estafa, que gracias a su intervención, Santiago del Valle había detenido la firma y entregado pruebas contundentes a las autoridades. Y aunque no dijeron más, la noticia ya estaba en todas partes, en redes, en grupos de WhatsApp, en mensajes cruzados entre empleados del restaurante, en pasillos de oficinas. Y por supuesto, también había llegado a Santiago. Livia apagó la tele y pensó en encerrarse todo el día, pero a las 11 en punto, le llegó un mensaje de Ramiro. Tienes que venir al restaurante. No es por trabajo, es importante. Al principio creyó que era algo relacionado con la investigación, pero cuando llegó, se dio cuenta de que no tenía nada que ver con eso. Todo estaba diferente. No era una cena ni un evento. Era algo más íntimo. Una sola mesa, en el centro del salón, decorada con flores blancas, velas pequeñas, y al fondo, Santiago esperándola con ropa casual, sin su típico traje oscuro, sin el estrés de las últimas semanas. Livia se quedó parada unos segundos. No entendía nada. Se acercó despacio. Santiago se levantó. La saludó con una sonrisa que no había visto antes en él. No te asustes. No es ninguna trampa. Solo quería invitarte a comer. Tranquilos. Sin contratos, sin abogados, sin tensión. Ella se sentó, aún con la duda pintada en la cara. ¿Y todo esto? Esto, dijo él mientras servía agua en su copa, es un agradecimiento. ¿Por qué aquí? Porque aquí comenzó todo. Y porque quise que fuera en el lugar donde tú hiciste lo que hiciste. Tenía que ser aquí. Livia bajó la mirada un momento, como queriendo digerirlo todo. Luego lo miró. ¿Y ya pasó todo? Lo de Mauricio, sí, está colaborando. Esteban ya está citado. Falta mucho, pero lo principal está en marcha. ¿Y tú estás bien? Mejor de lo que pensé. Me quitaron una venda que traía puesta hace años. No me gustó cómo lo hicieron, pero era necesario. Comieron tranquilos. Hablaron de cosas simples, de música, de lugares donde les gustaría viajar, de lo que les gustaba hacer cuando no trabajaban. Fue la primera vez que Livia vio a Santiago como un ser humano normal, no como ese empresario poderoso que todos respetaban a distancia. Y él también descubrió a una mujer que, debajo de su perfil bajo, tenía una historia brutal, llena de esfuerzos, tropiezos y decisiones difíciles. Una mujer que había aprendido a moverse sola en la vida y que no necesitaba que nadie la salvara. Después del postre, Santiago se levantó, fue hacia la barra del restaurante y regresó con una carpeta en la mano. La puso sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es eso?, preguntó Livia. Ábrela. Lo hizo. Adentro había un contrato de trabajo, pero no como los que había visto antes. Este era otro nivel. Le ofrecían un puesto de tiempo completo en el equipo de inteligencia financiera de Grupo del Valle, con un sueldo que multiplicaba por 10 lo que ganaba como mesera, con seguro, capacitaciones, viajes, todo. Pero lo que más le llamó la atención fue el nombre del puesto: Consultora Especial de Observación y Lenguaje Estratégico. Livia alzó la vista. ¿Qué es esto? Es un lugar para ti, porque hiciste algo que ni nuestros analistas vieron venir, porque tienes algo que no se enseña en una universidad, y porque, si tú quieres, puedes ayudarme a evitar que algo así vuelva a pasar. Ella tragó saliva. No sabía qué decir. Esto es demasiado, murmuró. No es un favor, te lo ganaste, y si no lo aceptas, voy a tener que mandarte otra oferta el doble de buena. Así que no me hagas perder tiempo. Livia rió por primera vez en todo el día. No era nervios, era alivio. ¿Y si te digo que quiero pensarlo? Te doy hasta mañana. Pero si mañana no estás en la oficina,
Voy a mandarte a Ramiro a buscarte. Trato justo, dijo ella. Cuando se levantaron de la mesa, Santiago le pidió que lo acompañara un segundo más. Caminaron juntos hasta la terraza del restaurante. Afuera, el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja. Allí, con la ciudad de fondo, él le entregó una pequeña caja. No es un regalo caro, no es joyería ni nada de eso. Es algo que me gustaría que tuvieras. Ella la abrió. Dentro había una pluma. No una cualquiera. Era la misma pluma que ella usó esa noche para escribirle la nota a Santiago. El gerente la había guardado sin saber que era importante. Ramiro la recuperó y la mandó restaurar. Ahora estaba limpia, con su nombre grabado en un costado. Livia T. Gracias, dijo ella bajito. Gracias a ti, contestó él. Esa noche no hubo promesas, ni brindis, ni palabras rimbombantes. Solo dos personas que entendían que, a veces, lo más grande que uno puede recibir no es un puesto, ni un cheque, ni una foto en el periódico. A veces, el verdadero premio es saber que hiciste lo correcto, y que alguien con poder, con recursos, con influencia, se dio cuenta, y decidió devolverte la jugada. El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Livia entró por primera vez como empleada formal a las oficinas principales de Grupo del Valle. Iba con ropa sencilla pero limpia, con una mochila en la espalda y el cabello recogido como siempre. No necesitaba tacones, ni saco, ni maquillajes exagerados. Lo suyo no era aparentar, lo suyo era estar lista. Y lo estaba. En la recepción, una asistente la saludó con una sonrisa que parecía forzada. Al principio no la reconoció, hasta que Livia dijo su nombre completo. La chica le pidió que esperara un momento y marcó rápido por el teléfono interno. Habló en voz baja, pero no tan baja como para que Livia no alcanzara a escuchar cuando dijo: «Ya llegó la chica esa, la de la noticia». Sí, la de la mesera. Ahí entendió que todo el edificio ya sabía quién era. Aunque en las noticias no se dijo su nombre, entre los empleados de Santiago las cosas no se quedaban en secreto por mucho tiempo. En ese mundo, los rumores corrían más rápido que los ascensores. Minutos después, Ramiro bajó a buscarla. Llevaba camisa blanca y jeans oscuros. Iba relajado, pero atento, como siempre. Le dio un golpecito en el hombro a modo de saludo y la guió hacia el elevador. ¿Lista? Nunca estuve más lista, contestó ella. Subieron al piso 17. Era una planta abierta, con oficinas de cristal, escritorios amplios y gente con cara de que vivía más en esa oficina que en su casa. Apenas entraron, las miradas se giraron hacia ellos. Algunos la vieron con curiosidad, otros con desconfianza. Hubo uno que bajó la vista de inmediato, como si no quisiera que ella lo viera. Lo notó, pero no dijo nada. La llevaron a una sala pequeña donde ya la esperaba el jefe del área legal, una contadora de nombre Miriam, y el mismo ingeniero que había revisado la USB días atrás. La presentación fue rápida. Todos sabían quién era ella. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, se notaba en el aire que no todos estaban contentos con su llegada. Después de las presentaciones, Ramiro la acompañó a la oficina que le habían asignado. No era grande, pero tenía una ventana, una laptop nueva, una credencial con su nombre impreso y una carpeta con los accesos al sistema. Todo formal, todo claro. Aquí vas a empezar. Esto es tuyo. No tienes que rendirle cuentas a nadie más que a Santiago. ¿Estamos? Estamos. Ramiro le dio una palmada en el escritorio y se fue. Livia se sentó, abrió la laptop y comenzó a familiarizarse con todo. No pasó ni media hora cuando tocaron a la puerta. Era una mujer de unos 40 y tantos, bien arreglada, con expresión dura. ¿Eres tú la nueva? Sí, mucho gusto. Soy Livia. Ah, tú eres la observadora, la pieza clave, lo dijo con tono irónico, como si no creyera ni una sola palabra. Livia sonrió, sin levantar la ceja. Solo soy la nueva, nada más. Bueno, bienvenida, entonces. Cualquier cosa, estoy en contabilidad, aunque supongo que tú sabes más que nosotros. Y se fue sin esperar respuesta. No fue la última en hacer un comentario así. Durante todo el día, varios empleados pasaron frente a su oficina, algunos saludando con cortesía fingida, otros sin disimular el desdén. Uno incluso dijo en voz alta en el pasillo: «Ahora resulta que cualquiera con libreta y oído se vuelve ejecutiva». Pero lo que nadie sabía era que Livia no se estaba tragando nada. Cada gesto, cada frase,
Cada palabra mal disimulada la iba guardando en su memoria, no porque quisiera venganza, sino porque ahora era parte del equipo que necesitaba detectar riesgos, y no había nada más riesgoso que un enemigo disfrazado de compañero. A la hora de la comida, bajó sola al comedor. No llevaba hambre, pero sí quería ver de cerca cómo se movía la gente fuera de las oficinas. Ahí escuchó más cosas. Unos hablaban en clave, otros se callaban al verla pasar, pero el ambiente era claro. Algunos la admiraban, otros la envidiaban, y otros no sabían dónde meterla. No era una de ellos, pero tampoco una extraña cualquiera. Era incómoda, inesperada, y eso, en un lugar como ese, pesaba. Mientras tanto, en el mirador, los efectos de su paso por el restaurante también seguían vivos. El gerente, que aún no sabía si debía sentirse orgulloso o traicionado, caminaba con más cuidado que nunca. Había llamado a los meseros a una reunión rápida. Les pidió que, de ahora en adelante, todo lo que escucharan en las mesas debía reportarse si sonaba sospechoso. Uno de los meseros soltó una carcajada. ¿Ahora qué? ¿Nos vas a convertir en espías? El gerente no contestó. Solo repitió que los tiempos estaban cambiando y que debían ser más cuidadosos. Algunos rieron, otros se lo tomaron en serio, pero todos sabían que después de lo que hizo Livia, el restaurante ya no iba a ser igual. Brenda, su amiga del banco, le mandó un mensaje ese día. Ya me llegó tu chisme al correo. Te felicito, estrella. Pero aguas. Entre más subes, más te tiran. Livia respondió con un emoji y un simple, ya me di cuenta. Esa misma tarde, al salir de la oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con cautela. ¿Sí? ¿Livia Torres? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Leonel. Trabajo en seguridad interna. Nos gustaría hablar contigo. Es sobre lo que se descubrió en el restaurante. ¿Por qué no me hablaron antes? Porque apenas encontramos algo. No queremos hacerlo oficial todavía, pero creemos que alguien más del restaurante estaba filtrando información. ¿Quién? No estamos seguros aún, pero necesitamos tu ayuda. Livia sintió una especie de vibración en el pecho. Otra vez. Esa sensación que conocía bien, cuando algo grande está a punto de salir a la luz. No contestó de inmediato. Solo dijo, está bien, avísenme cuándo y dónde. Colgó y se quedó parada frente al edificio, viendo cómo la ciudad seguía su ritmo normal. Autos, gente, ruido. Pero para ella, nada era normal ya. Había pasado de servir copas a leer contratos, de limpiar mesas a detectar fraudes, y ahora, sin buscarlo, estaba otra vez a punto de meterse en algo que olía a trampa. Esa noche, Livia no durmió bien. No era insomnio de nervios, era otra cosa. Era como si algo dentro de su cabeza no la dejara soltar el día. No paraba de pensar en la llamada de ese tal Leonel, en los rostros que había visto durante el día en la oficina, en las miradas incómodas, en los silencios de pasillo, en las frases disfrazadas de chisme que cargaban veneno. Sentía que estaba otra vez caminando sobre terreno resbaloso, solo que ahora no era en una cocina, ni con platos en las manos. Era entre gente que usaba trajes caros y sonreía de frente mientras te apuñalaban por la espalda. A las 9 en punto, Leonel la llamó de nuevo. ¿Puedes venir a la Torre 3? Es donde está la oficina de seguridad interna. Sí. ¿Es ahora? Sí. Es mejor que hablemos antes de que la otra persona se entere de que estamos rastreando esto. No hizo preguntas. Se vistió con lo primero que encontró. Agarró su mochila y se fue. Cuando llegó, la Torre 3 parecía cualquier otro edificio de oficinas, pero por dentro, el ambiente era distinto, más callado, más controlado. En la entrada había cámaras por todos lados, nada de recepcionistas sonrientes. Todo era más serio. La pasaron a una sala pequeña con una mesa de metal y una pantalla en la pared. Leonel la recibió con un café en mano y un gesto amable, pero seco. Gracias por venir, Livia. No voy a perder tiempo. ¿Qué encontraron? Leonel se sentó. Conectó una laptop a la pantalla y abrió un archivo de video. Era una grabación de una cámara del restaurante, de la noche en que todo pasó. El ángulo era raro. No era del salón. Era del área de empleados. Mostraba un pasillo donde solo pasaban meseros, cocineros y personal de limpieza. El video avanzó, y de pronto se vio a alguien entrar a la oficina del gerente. Estaba solo. Revisaba algo en el cajón del escritorio. No sacaba nada. Solo miraba rápido. Luego se iba.
Eso fue 3 horas antes de la cena. ¿Quién es?, preguntó Livia. Leonel hizo zoom en la imagen. La cara era clara. El uniforme, también. Se llama Martín. Era garrotero. Trabajaba en la parte de atrás, limpiando mesas, cargando loza. Pero lo que no sabíamos es que también tenía acceso a la computadora del gerente. ¿Y qué buscaba? Creemos que datos de reservaciones, nombres, contactos, correo de Santiago tal vez. Lo peor es que, después de esa noche, también desapareció. Igual que el cocinero Arturo. Ya no contestó llamadas ni regresó al restaurante. Al parecer, todo estaba más planeado de lo que pensábamos. ¿Y ustedes no sabían nada de esto? Leonel hizo una mueca. Nos centramos tanto en Mauricio y Esteban que dejamos de mirar hacia abajo. Pensamos que solo era un asunto de ejecutivos, pero parece que hubo alguien más organizando detalles, alguien que conocía el restaurante, que sabía cómo mover las cosas desde dentro sin levantar sospechas. Livia se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, ¿y qué quieren que haga yo? Leonel le mostró otra imagen. Era una captura de pantalla de un correo electrónico. No tenía nombre visible, solo un mensaje corto enviado desde una cuenta anónima. Entrega confirmada. La información llegó antes de la cena. Ese correo salió desde la red del restaurante. El mensaje fue corto, pero fue enviado exactamente 2 horas antes de que tú pasaras esa nota a Santiago. Lo mandaron desde una laptop que estaba en el área del personal. Eso quiere decir que alguien ya había filtrado información. Alguien estaba jugando doble. ¿Y creen que fui yo? Leonel la miró serio. No, si hubieras sido tú no hubieras expuesto a Mauricio. Pero queremos que nos ayudes a encontrar al que sí fue. Y no desde la calle, desde adentro. Livia cruzó los brazos. ¿Desde adentro de dónde? Del equipo central, el grupo de confianza de Santiago. Él ya lo sabe, y está de acuerdo. Queremos que sigas con tu puesto, pero que observes más de lo que haces, que no confíes en nadie, ni en los que parecen más cercanos. Si este plan se armó desde la cocina, es porque alguien con recursos lo permitió, y esa persona sigue libre. Livia no respondió de inmediato. Miraba la pantalla, los rostros congelados del video, los movimientos que pasaron desapercibidos esa noche, los minutos exactos donde alguien estuvo moviendo piezas sin que nadie lo notara. Esa sensación de estar dentro de algo más grande que tú volvió a golpearle en el pecho. Y si esa persona ya sospecha que lo están buscando, entonces se va a mover. Y eso es justo lo que queremos. Salió de esa oficina con una sensación extraña. No era miedo, era otra cosa. Una mezcla de adrenalina con expectativa. Como cuando sabes que algo importante está a punto de pasar, pero no sabes cuándo, ni cómo, ni quién lo va a provocar. Volvió a su oficina como si nada. Saludó, se sentó, encendió su computadora. Empezó a revisar correos, reportes, actas de junta. Sabía que entre todo eso podía haber algo. Un nombre, un mensaje, una pista. No era una investigadora profesional, pero sabía leer personas. Sabía detectar cuando alguien estaba actuando. Y ahora, todos eran sospechosos. Al salir a comer, fue directo al comedor. No con hambre, sino con intención. Se sentó sola. Observó. Escuchó. A los 10 minutos vio pasar a uno de los analistas del área financiera. No la miró, pero llevaba el celular en la mano. Alcanzó a ver que lo bloqueó rápido cuando se dio cuenta que ella lo estaba observando. Acto seguido, otro compañero se le acercó y le preguntó sin mucho filtro. ¿Qué se siente ser la favorita del jefe? Livia sonrió. No sé. ¿Tú me ves muy feliz? El tipo no supo qué responder. Solo se encogió de hombros y se fue. Al volver a su escritorio, tenía un sobre cerrado encima de su teclado, sin remitente. Lo abrió. Adentro había una hoja blanca. Solo decía una frase. Ten cuidado con lo que escuchas. No todo lo que oyes es real. No había firma, ni sello. Solo eso. Livia no se alteró. Dobló la hoja y la guardó en su mochila. Ya no estaba sorprendida por ese tipo de cosas. Lo que sí sabía es que el juego seguía abierto y que alguien, en algún lugar de ese edificio, estaba jugando sucio. En menos de un mes, Livia había pasado de tomar pedidos en un restaurante con bandeja en mano a leer informes confidenciales sobre contratos millonarios, movimientos bancarios sospechosos y directivos con sonrisas falsas. Pero lo más extraño no era eso.
Lo que realmente le costaba procesar era la soledad en la que se movía ahora. Antes, en el mirador, era parte de un equipo, no amigos, pero al menos compañeros. Allá las cosas eran claras: atender, servir, cobrar, limpiar. Ahora, en Grupo del Valle, todo era distinto. Cada saludo tenía intención, cada correo llevaba doble fondo, y cada silencio podía ser una trampa. A los pocos días de haber recibido aquella hoja anónima con la advertencia, «Ten cuidado con lo que escuchas», su rutina empezó a cambiar. Primero fueron los mensajes extraños en su computadora, correos sin remitente, ventanas emergentes que se cerraban solas, notificaciones internas que duraban segundos y luego desaparecían. No tenía pruebas, pero sabía que alguien estaba espiando lo que hacía. Y más allá de eso, alguien quería que lo supiera. Era una advertencia disfrazada. Santiago no le decía mucho. A veces le mandaba tareas concretas, otras simplemente le pedía que estuviera presente en reuniones importantes, como si su sola presencia pusiera nerviosos a los demás. En una de esas juntas, un directivo de inversiones, de los pesados, soltó un comentario mientras revisaban una presentación. «Yo digo que mejor llamamos a la traductora de fraudes para ver si algo de esto está mal redactado». Todos rieron, menos ella. Santiago tampoco rió. Solo lo miró directo y dijo: «Está aquí por eso, para que ustedes no me quieran ver la cara otra vez». El tipo se acomodó en su silla, incómodo. Nadie dijo nada más. Ese tipo de momentos se repetían más seguido. La mayoría de sus compañeros no sabían cómo tratarla. Algunos la ignoraban como si fuera una planta. Otros la trataban con condescendencia, como si fuera una niña con suerte. Unos cuantos se acercaban solo para sacarle información o ver si podían usarla a su favor. Un día, recibió una invitación a una comida informal con 3 analistas del área legal. Al principio pensó que podía ser buena idea para integrarse, pero algo no le cuadraba. Aceptó. Fueron a un restaurante cerca de la oficina, uno de esos que parecen casuales, pero donde todos terminan hablando en clave. La charla empezó tranquila. Risas, anécdotas, preguntas sobre cómo llegó al puesto. Pero a los 20 minutos uno de ellos soltó: «¿Y tú cómo supiste tan fácil que estaban haciendo trampa? Porque la verdad, no cualquiera se da cuenta. Ni siquiera nosotros, que llevamos años en esto». Livia lo miró sin parpadear. Escuché lo suficiente. Entendí lo que decían. Y luego todo se fue acomodando. ¿Y no te ayudó nadie más? Porque, bueno, hay rumores. Gente que dice que alguien te sopló cosas, que tú solo diste la cara. Livia sonrió. ¿Tú crees eso? El tipo se encogió de hombros. Yo no digo nada, solo pregunto. Ella terminó su bebida, pidió la cuenta y se despidió con educación. Desde ese día, no volvió a salir con ellos. No porque tuviera miedo, sino porque ya no le interesaba agradar. Ya no estaba para caerse bien con nadie. Estaba para hacer su trabajo. Y su trabajo, aunque no lo dijeran con esas palabras, era oler la podredumbre antes de que el resto sintiera el mal olor. Un miércoles por la tarde, Ramiro la buscó. Le pidió que lo acompañara a una junta fuera del edificio. Era en una oficina más pequeña, donde trabajaba un grupo independiente de análisis de seguridad. Al llegar, la recibieron con una carpeta marcada con su nombre. Dentro había reportes de actividad sospechosa dentro de la empresa. Había correos reenviados a direcciones externas, documentos descargados fuera del horario laboral y conversaciones registradas en los chats internos. Todo eso apuntaba a alguien que aún no aparecía en los radares, un director de desarrollo de proyectos llamado Esteban Villarreal. ¿Ese no es el que estaba mencionado en los papeles de la USB?, preguntó ella. El mismo, dijo Ramiro, pero desapareció antes de que pudiéramos confrontarlo. Pidió licencia por temas personales y se fue a Costa Rica. Oficialmente está fuera del país, pero sigue activo en el sistema. Sigue entrando a su correo. Alguien desde aquí sigue usando su cuenta. Entonces alguien le está cubriendo la espalda. Eso creemos. Y por eso te necesitamos alerta. Queremos saber quién, pero no podemos hacer una cacería. Tenemos que provocarlo. ¿Cómo? Ramiro la miró con esa cara que tenía cuando estaba a punto de pedir algo que no cualquiera aceptaría. Vamos a filtrar información falsa, algo que parezca jugoso, un contrato ficticio con datos alterados. Lo vamos a subir al sistema y queremos ver quién cae.
¿Y si sospechan que yo lo filtré? Ese es el punto. Livia no contestó enseguida. Sabía lo que eso significaba. Ella se iba a convertir en carnada. El cebo. Si alguien picaba, la iban a ver como la que traía los datos. Y con eso, quien estuviera moviendo las cosas desde adentro, saldría por fin. Está bien, pero si esto sale mal, no va a salir mal. Confía. El archivo se subió al sistema esa misma noche. Un contrato falso, con números exagerados y nombres alterados, pero redactado de forma tan realista que cualquiera creería que era legítimo. Livia lo incluyó entre los documentos que revisaba como parte de su rutina. No lo escondió, no lo promocionó, solo lo dejó ahí, como quien deja un billete en el suelo a ver quién lo levanta. 2 días después, el archivo había sido abierto 4 veces, una desde su cuenta, y 3 desde lugares que no estaban asignados a nadie. Cuando revisaron los registros de acceso, encontraron que uno venía desde un IP interno oculto, y ese IP coincidía con uno que había enviado un correo a Mauricio Cota semanas atrás. Ramiro casi rompió la pantalla de la emoción. Te dije, ya picaron. ¿Y ahora qué hacemos? Esperamos. Esa noche, al salir del edificio, Livia encontró una nota clavada en la llanta trasera de su coche. Era un papel doblado en 4, con una sola frase escrita a mano. Jugar con fuego siempre termina mal. No firmaba nadie, pero el mensaje estaba claro. Ella lo leyó, lo arrugó y lo metió en la bolsa del pantalón. Luego se subió al coche y arrancó. Iba seria, silenciosa, pero en el fondo ya no era la misma de antes. No tenía miedo, porque ahora conocía las reglas del juego y estaba lista para el último movimiento. El lunes comenzó como cualquier otro. Café, correos, reuniones rápidas, pero desde temprano, Livia sintió algo raro en el ambiente. No era una amenaza directa, pero el aire dentro de Grupo del Valle se sentía espeso, cargado. Los pasillos estaban demasiado silenciosos. Las miradas eran más cortas. Algunos empleados caminaban rápido, con el celular pegado a la mano, como si esperaran una llamada urgente en cualquier momento. A las 11, Ramiro la buscó. Estaba serio, más que de costumbre. Vente conmigo. Ya pasó lo que estábamos esperando. Subieron juntos al piso 20, un nivel donde normalmente solo se hacían juntas entre los directivos más pesados. Ella nunca había estado ahí. Al llegar, encontró una sala grande con una mesa ovalada, paredes de cristal y varias personas ya sentadas. Estaban Santiago, 3 abogados, una mujer de traje gris que no conocía, y en la esquina, un hombre que no esperaba ver, Esteban Villarreal, el mismo que supuestamente estaba fuera del país, el que había desaparecido, el que figuraba como cómplice en la USB. Estaba ahí, vivo, presente, y con una expresión tan calmada que parecía de otro mundo. Livia se quedó de pie unos segundos. Santiago la miró y le hizo un gesto con la cabeza. Pasa, esto también es contigo. Se sentó. No entendía nada. Nadie hablaba. Esteban la observó un segundo. Luego miró al resto como si estuviera esperando una reacción. Santiago tomó la palabra. Tenemos que escuchar algo. Y quiero que todos estén aquí cuando pase. La mujer del traje gris sacó una laptop y conectó un USB. Proyectó en la pantalla un video. No era reciente. Era de una cámara de seguridad en una oficina. Livia tardó unos segundos en entender lo que veía. Era Esteban. Estaba hablando con alguien, y ese alguien era Santiago. Ambos estaban en una oficina con poca luz, cerrada. La cámara estaba en una esquina alta. Grabación interna. ¿Esto es de cuándo?, preguntó ella en voz baja. Santiago no respondió. Solo alzó la mano pidiendo silencio. En el video se escuchaba claramente a Esteban diciendo: «Si quieres salir limpio, necesito que me dejes manejar esto. Yo puedo encargarme de la parte interna, pero tú tienes que mantenerte al margen. Y Mauricio, lo vamos a usar. Él cree que es parte del plan, pero no lo es. Vamos a dejar que firme los papeles y cuando todo esté armado, tú sales como víctima. Yo me encargo de filtrar la información a la persona indicada. ¿Y eso va a funcionar? Si elegimos bien a la persona, sí, pero tiene que ser alguien que no parezca parte del juego. Alguien de afuera, alguien que se lo crea». Livia sintió un escalofrío. En la grabación, Santiago preguntaba: «¿Y ya tienes a alguien en mente?». Esteban sonrió. «Sí,
Una mesera. Habla árabe. Es discreta. Nadie la ve. La voy a empujar poco a poco. Si escucha lo correcto, va a reaccionar. Solo hay que darle el material necesario. El video se detuvo ahí. Silencio. Livia sintió cómo se le helaban las manos. Miró a Santiago. Él la miraba a ella, pero no con vergüenza, con algo más complejo, como si no supiera por dónde empezar. ¿Esto es real?, preguntó ella. Su voz se quebró. Santiago respiró hondo. Sí, es real. Livia se levantó. Desde el principio supiste todo. ¿Todo esto fue parte de un plan? No fue un plan para usarte, dijo él de inmediato. Fue una estrategia para desenmascarar algo más grande. Yo no sabía si iba a funcionar. Esteban me propuso hacerlo así, filtrar la información hasta ti, usarte como puente, pero lo que no sabía era que ibas a ir más allá, que ibas a arriesgarte tanto. No fue mentira todo, Livia, pero sí hubo una parte que tú no sabías. Ella lo miró con rabia contenida. ¿Y qué parte fue verdad? ¿El agradecimiento? ¿La oferta? ¿O solo era parte del show? Santiago se levantó también. Yo no fingí nada contigo. No estaba en mis planes. Pero cuando vi lo que hiciste, cuando vi que te enfrentaste a todo sin tener por qué, entendí que tú no eras parte del plan. Te convertiste en otra cosa. Livia miró a Esteban. ¿Tú fuiste el que me dejaste el sobre en la barra esa noche? Sí. ¿Tú sabías que me estaban observando? También. Pero nunca estuviste en riesgo. Te protegimos todo el tiempo, hasta que Mauricio mordió el anzuelo. ¿Y el cocinero? ¿Y el garrotero? Eso sí fue real. Esa parte se nos salió de las manos. Alguien más quiso aprovechar el caos. No sabíamos que había otro grupo metido hasta que fue tarde. Livia bajó la cabeza. No sabía qué sentir. Una parte de ella quería salir corriendo. Otra parte quería gritar. Pero una voz interna, fría, firme, le decía que se quedara, que no bajara la guardia. ¿Y ahora qué quieren de mí? Santiago se acercó despacio. Lo que hiciste fue increíble. Lo que descubriste fue real. Y eso no lo cambia nada, pero ahora sabes lo que hay detrás. No te ofrecí el puesto como parte del juego. Te lo ofrezco porque lo mereces. Porque si pudiste con todo esto sin saber la verdad, imagina lo que podrías hacer ahora que sabes todo. Livia lo miró, largo, como si lo escaneara completo. Entonces todo esto fue una jugada para atrapar a un grupo mayor. Sí, un grupo que lleva años escondiéndose dentro de empresas como esta. No podíamos hacerlo solos. Necesitábamos a alguien que actuara sin saber que estaba actuando. Y tú fuiste esa persona. ¿Y qué pasa si no quiero seguir? Nada, te vas. Te damos lo que te prometimos, sin rencores. ¿Y si me quedo? Entonces te conviertes en la primera persona que entra a este círculo sabiendo toda la verdad desde el inicio. Livia se quedó en silencio. No respondió en ese momento. Salió de la sala con la cabeza a mil. Caminó por los pasillos sin mirar a nadie. Bajó sola en el elevador. Salió del edificio y se sentó en una banca frente al parque más cercano. Pasaron 15 minutos, luego 30, y cuando se levantó ya tenía la decisión tomada. Sacó su celular, marcó a Ramiro. Dile a Santiago que mañana estaré en la oficina. ¿Vas a seguir? Sí, pero ya no como antes. ¿Cómo entonces? Como alguien que ya vio lo que hay detrás de la cortina y colgó.